¿Sabe, hermano? Las dos lecturas después del llamado a la adoración de la liturgia, una nos habla de la rebelión y la misericordia de Dios, y otra nos habla de la gracia, de la profunda gracia de Dios. Rebelión y gracia, yo le podría poner de título a mi sermón, porque del pasaje que vamos a hablar un ratito en esta tarde, es un pasaje que creo que conjuntamente con Jonás, posiblemente el Salmo 23, son pasajes de los que más se ha predicado en la historia del cristianismo. Yo quiero que me acompañen a Lucas 15 y vamos a leer los versículos del 17 al 32. No sé si te acuerdas la semana pasada que fue una lectura larga, ¿verdad? Y este domingo va a ser otra lectura larga. Yo conocí a un profesor de seminario, un holandés, y cuando iba a predicar, yo nunca lo oí, pero me contaban que regularmente leía 2 capítulos de la Biblia. Y los que predicamos expositivamente, pues imagínense, 2 capítulos de la Biblia, pues cuando terminaba uno tenía miedo, pues el sermón debe durar como 4 horas si va a ser un buen sermón. Era una especie de práctica que él tenía, pero se concentraba en unos versículos en particular. Lucas 15, del 17 al 32, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que controlas todas las cosas según tu soberanía y providencia, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, el que venció la muerte. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Perdona nuestros pecados, sé misericordioso como fuiste con Israel, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, llegue al corazón de los tuyos para que tú le hables por tu palabra.
que salves a aquellos que ya han sido señalados para salvación y que la palabra se convierta en condenación para aquellos que la rechazan. Porque tú eres juez justo y nada ni nadie se sostendrán delante de ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos sermones hemos oído de el hijo pródigo? Libros han escrito del hijo pródigo. Y se han sacado detalles de la sortija, del becerro gordo, y que lo vio de lejos. Hasta yo he predicado de eso aquí. Pero he estado pensando, John MacArthur escribió un libro basándose en parte en el hijo pródigo. Un predicador de Nueva York, en Manhattan, muy famoso, de la PCA, tiene un sermón que a cada rato me lo mencionan. Oiga, y cuando usted va al relato, pues el relato es conmovedor. Creo que es la parábola más grande de Cristo, donde vemos presente la rebelión y la misericordia y la gracia de Dios. Pero hay unos aspectos que nunca debemos perder de vista y que yo considero que por estar buscándole, con mucho respeto, ¿verdad?, a todos esos predicadores y comentaristas, 5 patas al gato, lo perdemos de vista. El hijo mayor siempre lleva la de perder en todos los sermones. En todos los sermones, hermano. Desde que simboliza a los fariseos, a que era un legalista, a que era un malagradecido. Olvídese, yo he ido, ese pobre muchacho, yo espero que sea salvo. Pero muchas veces perdemos de vista varios detalles. Número 1, hermano. El hijo menor fue un malagradecido. ¿Usted me está escuchando? Era un engreído y un malagradecido. Así de sencillo es esto. Se aprovechó del amor de su padre y la debilidad de su padre, porque independientemente de lo que diga la ley de Moisés, el padre podía esperar y decirle: no, perdóname, cuando yo muera, tú coges esa herencia. Y el hijo, sabiendo, embelesado por el mundo, por las amistades, por lo que le ofrecían fuera de su casa era una cárcel para el hogar que su padre le había ofrecido, el hogar que él había trabajado, su padre, para que ellos estuvieran cómodos y felices. Es interesante porque el pasaje no menciona a la madre. Y posiblemente el padre era viudo, o Cristo perseguía, que es lo que da a entender que el padre simboliza a Dios. Todas esas comodidades, todo el trabajo de su padre, un hombre que aparentemente era rico, y ese hijo menor, irresponsable, ciego, engreído, decide gastar su herencia en vida como le daba la gana. ¿Sabe? Cuando hablo con personas que están envueltas en seguridad en Puerto Rico, policías, detectives, fiscales, que he hablado con ellos, ¿sabe lo que me dicen? Que el gran porciento de asesinos, de gatilleros en Puerto Rico, son niños. Cuando digo niños, son adolescentes, jóvenes. Y me dicen, son personas que se le entrega en la mano un arma, y como son jóvenes impetuosos, que no miden las consecuencias, le quitan la vida a cualquiera.
Le entregan un poder que no deben tener. Y una vez hablaba con una maestra, yo decía, por eso son adolescentes. Y le decía, ¿tú no ves lo que significa la palabra adolescente? Adolece. Adolece de tener cabeza clara. Y así estaba este joven, como dije anteriormente, embelesado con el mundo, embelesado con los placeres del mundo. Ya el hogar le era pequeño y le pide la herencia a su padre. Y su padre, que él había interpretado muy bien, porque los jóvenes saben cuán débil es usted. El hijo sabe y la hija sabe cuán débil es usted. Su padre se le entrega. Y allí dice que vivió perdidamente. El término perdidamente, hermano, lo que quiere decir es que derrochó su dinero en forma pecaminosa. Y se lo digo porque acabo de leer un comentario y el comentarista nos dice que cuando el hijo mayor lo acusa de perder su dinero con rameras, había levantado falso testimonio. Bueno, que yo sepa, el que se tiró al mundo allí no era ningún monje. El que tenía dinero, el que buscaba las amistades, no era eunuco tampoco. Y por lo tanto, cuando hablamos de vivir perdidamente, hablamos de vida disoluta en todos los aspectos. No creo que había falso testimonio. Ahora, como el dinero no dura toda la vida, aunque algunos creen que sí, posiblemente para los ladrones de Wall Street dure toda la vida. Pero esa gente tiene su día. Y yo voy a estar allí, viendo a todos esos banqueros yendo al infierno. Empieza a sufrir las consecuencias de su vida disoluta. ¿Pero por qué vino eso a su vida, hermano? Porque él lo decidió. Porque no le importó su padre. No le importó su hogar. No le importó nada. Y como joven, adolescente, posiblemente creyendo que el mundo le pertenece, se encontró que el pecado era dueño de él. Y que él era esclavo del pecado. Así, en esa vida disoluta, perdido, ahora pobre, posiblemente experimentando de vez en cuando enfermedades, rechazo, porque ya no tiene ni un centavo. Ya los amigos desaparecieron. Las prostitutas, si usted no le paga, no hay negocio. Ya no tiene posición social. No vale nada. Y el versículo 17 nos dice que volviendo en sí, y podemos interpretar eso, ya Cristo lo dice, y al decirlo Cristo, podemos interpretar lo que ahí ocurre, la conversión de ese muchacho. Allí entendió la comodidad de su casa. Allí entendió que nadie lo iba a aconsejar como su padre. Allí entendió el valor del dinero. El valor del dinero. Allí entendió el valor de la salud. Oiga, pero hay otros que vuelven en sí sencillamente por el miedo. Sencillamente porque ya no tienen las comodidades que tenían antes. Y la ventaja que tiene este joven en el relato fue que Cristo lo cita. Entonces, se da cuenta que se está muriendo de hambre, que ya no vale nada, vuelve en sí, metanoía,
cambio de pensamiento, se convierte y dice, yo voy a mi padre. Y entonces creó una pequeña oración. Y yo no dudo, porque si usted lee el relato, lo mismo que dice el versículo 18 y 19, que le va a decir a su padre, es lo mismo que repite en el versículo 21. Pero exactas palabras. Y yo me imagino al joven recogiendo lo poquito que tenía, ¿verdad? Los harapos, poniéndose los harapos, pensando y practicando lo que le iba a decir a su padre. Ensayando. Le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y caminaba y el sol le daba. Imagínense, una tierra como Israel, seca. Y él repetía y repetía y repetía. Y yo me imagino, hermano, que esa repetición iba profundizando en su psiquis. Iba profundizando. Su rebelión contra su padre, su interés mezquino de la herencia, se convirtió en sal y agua. Este engreído entendió que no tenía poder sobre su vida. Oiga, y cuando llegó ante su padre, imagínense, ese hombre de corazón blandito, saca el mejor vestido, le pone el anillo, y usted sabe todos esos significados, el becerro más gordo, va a hacer una fiesta, porque él consideraba que la vida perdida de su hijo lo había llevado a la muerte. Pero para él era una resurrección. El que ya había considerado perdido, muerto, estaba presente delante de él. Era la gran misericordia de Dios, el gran símbolo del amor de Dios ante la rebelión de este joven. Pero pasa algo. El hijo mayor, escuche bien, estaba en el campo y cuando vino, dice el versículo 25, pregunta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? El versículo 25 y 26. Y le dicen, tu hermano ha regresado, el que creía muerto, y han matado el becerro para él, el más gordo. Y él dice en la Biblia que el hijo mayor se enoja. A mí me gustaría que usted se pusiera en el lugar del hijo mayor. Que usted tenga un hermano, porque usted se cree que el padre le entregó su herencia, que fue una tercera parte, y ya mismo vamos a explicar por qué fue una tercera parte de todos los bienes. Su padre le entregó la herencia y después se lo lleva el diablo, no, hermano. El hijo mayor fue testigo del sufrimiento de su padre y de las lágrimas que derramó su padre y de las oraciones continuas. Fue testigo, hermano, del cambio de ánimo, de humor de su padre, del dolor. Y no entendía por qué tanto amor. Por lo tanto, el enojo del hijo mayor inicialmente tiene una profunda justificación. Profunda justificación. Justificación que se basa en ver el sufrimiento profundo y marcado de su padre. Pero había un problema. El versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este hijo, que decía que siempre había obedecido a su padre, ahora no lo quería obedecer. Ahora quería contradecir a su padre. Este hijo, escuche, miren qué interesante, este hijo quería corregir a su padre. No estás haciendo lo correcto, en pocas palabras. Le estás dando premio a este. Y lo interesante es lo que viene después, el versículo 29 y 30. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. ¿Usted sabe lo que dice el original? Tantos años te he trabajado como esclavo. Yo no sé si usted entiende la connotación. Aquí yo he dado la vida y por lo tanto yo me he ganado con mis obras tu misericordia. Y usted dirá: pastor, pero usted no iba a defender al hijo mayor. Oiga, ¿sabe algo, hermano? El servicio a Dios, el servicio que usted da a Dios, el servicio que yo doy a Dios, va a tener recompensa, porque en el último análisis, desde el punto de vista bíblico, las recompensas que Dios va a dar es Dios premiándose Él mismo en nosotros. Vamos a ir aclarando eso, ¿yo? Los galardones y los premios que usted va a recibir es Dios premiándose a sí mismo en usted, porque en última instancia los dones, los talentos que Dios le ha dado para que usted sirva a Dios sin interés son eso mismo, dones y talentos, regalos de Dios, inmerecidos, que usted no merece. Y este muchacho, escuche bien, este muchacho era diligente con su padre, era diligente en el campo, era diligente en la granja, era fuerte, obedecía porque su padre fue diligente con él. Cuando usted no es diligente con sus hijos y no es responsable con sus hijos y no es disciplinado con sus hijos, usted va a pagar las consecuencias. Pero eso que tenía ese muchacho, esos dones que tenía ese muchacho, que los ejecutaba sirviendo a su padre, es porque su padre lo había criado, lo había alimentado, lo había fortalecido, le había enseñado la palabra y el temor a Dios. Y cuando dice: no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Posiblemente nunca hubo una desobediencia mayor en la vida de este muchacho. Todos los hijos desobedecen. A menos que le hayan hecho una lobotomía y lo tengan ahí sentado. Todos los hijos desobedecen, ¿oyeron? En mayor o menor grado. Pero él lo que hacía era, escuche, compararse con el ingrato, el engreído. Yo soy mayor que este y tú no me has dado ni un cabrito, porque él que tiene derecho, dice: yo tengo derecho. Usted que está ahí tiene derecho ¿a qué? Oiga, versículo 30 dice: pero cuando vino este tu hijo, o sea que no tiene ninguna relación conmigo, ese es tu hijo, no es mi hermano. La molestia era profunda, ¿oyó, hermano? Y por eso le dije al principio que había cierta justificación, porque él fue el testigo del dolor de su padre, pero estaba tergiversando todas las cosas, hermano.
Cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ya entramos en otro segundo problema, hermano. Porque aunque el padre le dio los bienes en vida, ya eran de él, no eran de su padre. En el momento que su padre le entrega una tercera parte, ya son de él. Pero su hijo su hijo mayor consideraba, hermano, que había desperdiciado los bienes de su padre, porque él conectaba, escuche bien, la vida placentera que tenían con la ingratitud de su hermano. Con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Este indigno que se acuesta con prostitutas, que botó todo el dinero, que no le importó manchar tu nombre, y tú lo premias con el becerro gordo. Póngase en el lugar de él, olvídese del otro ingrato, usted póngase en su lugar, y no me diga que no ha tenido hermanos así, y no me diga que no se ha molestado. ¿Sabe cuántas veces yo he sido testigo de eso? En mi familia. Primos que han hecho llorar a sus madres y los otros hermanos le quieren arrancar la cabeza. ¿Usted sabe cuántas veces yo he sido testigo de eso? Hermano, estoy harto de ser testigo de eso. ¿Usted sabe cuál es la frase que hay por ahí? ¿Usted lo ha oído? Cuando un matrimonio tiene muchos hijos, 4, 5, 3, que es una gran bendición. Siempre, la frase que, ¿usted no lo ha oído? Siempre hay uno. De todos esos hijos siempre hay uno. Y estaba ese hijo molesto, indignado, pero presentando sus credenciales de obras. Yo me merezco esto. El versículo 31, mire cómo dice. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe algo, hermano? La ley de Moisés decía, o dice todavía, ¿verdad?, que el hijo mayor, el que abre la matriz, el primogénito, en la herencia recibe el doble. ¿Oyó? Por eso, si estamos hablando de tres aquí, el padre, el ingrato y el mayor, por eso el padre le dice: todo lo mío es tuyo, porque las otras 2/3 partes, tú eres el heredero. Tú eres el heredero, hermano. ¿Qué le está diciendo, hermano? Mira, tú no entiendes. Nosotros estamos celebrando hoy, pero tu hermano va a pagar las consecuencias. Va a pagar las consecuencias. Todo lo mío es tuyo. Tú te has quedado en la casa de tu padre. Tú has entendido los frutos del trabajo de tu padre, pero lo has convertido en mercancía de intercambio y de chantaje. Y ahí está el error. Porque tú no mereces nada si no hubiera sido que tu padre hubiera trabajado por ustedes. Por eso él dice en el versículo 32, si todo esto es tuyo, y tu hermano, que había sido perdido y muerto, ha regresado, si todo esto es tuyo, ¿quién es el ofendido, hermano? No sé si usted me está entendiendo. ¿Quién es el...? Si todo esto es tuyo, ¿quién es el ofendido? Soy yo. Tú tienes todo esto. Soy yo. Por eso él le dice en el versículo 32,
Tú lo tienes todo, por eso es necesario hacer fiesta. Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ante la rebelión increíble de tu hermano, lo engreído y lo abusador de los sentimientos de tu padre. A pesar de todo esto, tú estás disfrutando por haber obedecido. Todavía te falta algo. No entiendes lo que tienes, porque lo que tú tienes crees que te lo has ganado. Ese es el problema del mundo allá afuera, hermano, que no entiende el amor de Dios, que no entiende la misericordia de Dios, y creen que todo se lo han ganado. ¿Sabes algo? Nada de nada nosotros hemos ganado. Y si Dios, en su inmensa misericordia y soberanía y providencia, nos ha mantenido en su casa, escúchame, ¿con qué tú y yo le vamos a poder pagar? Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra eterna siempre esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Un holandés, y cuando iba a predicar, yo nunca lo oí, pero me contaban que regularmente leía 2 capítulos de la Biblia. Y los que predicamos expositivamente, pues imagínense, 2 capítulos de la Biblia, pues cuando terminaba uno tenía miedo, pues el sermón debe durar como 4 horas si va a ser un buen sermón. Era una especie de práctica que él tenía, pero se concentraba en unos versículos en particular. Lucas 15, del 17 al 32, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que controlas todas las cosas según tu soberanía y providencia, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, el que venció la muerte. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Perdona nuestros pecados, sé misericordioso como fuiste con Israel, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, llegue al corazón de los tuyos para que tú le hables por tu palabra. Que salves a aquellos que ya han sido señalados para salvación y que la palabra se convierta en condenación para aquellos que la rechazan. Porque tú eres juez justo y nada ni nadie se sostendrán delante de ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos sermones hemos oído de el hijo pródigo? Libros se han escrito del hijo pródigo. Y se han sacado detalles de la sortija, del becerro gordo, y que lo vio de lejos. Hasta yo he predicado de eso aquí. Pero he estado pensando, John MacArthur escribió un libro basándose en parte en el hijo pródigo. Un predicador de Nueva York, en Manhattan, muy famoso, de la PCA, tiene un sermón que a cada rato me lo mencionan. Oiga, y cuando usted va al relato, pues el relato es conmovedor. Creo que es la parábola más grande de Cristo, donde vemos presente la rebelión y... ¿Sabe, hermano? Las dos lecturas después del llamado a la adoración de la liturgia, una nos habla de la rebelión y la misericordia de Dios, y otra nos habla de la gracia, de la profunda gracia de Dios. Rebelión y gracia, yo le podría poner de título a mi sermón, porque del pasaje que vamos a hablar un ratito en esta tarde, es un pasaje que creo que conjuntamente con Jonás, posiblemente el Salmo 23, son pasajes de los que más se ha predicado en la historia del cristianismo. Yo quiero que me acompañen a Lucas 15. Y vamos a leer los versículos del 17 al 32. No sé si te acuerdas la semana pasada que fue una lectura larga, ¿verdad? Y este domingo va a ser otra lectura larga. Yo conocí a un profesor de seminario,